30 para la gente que viene de otras ciudades y tiene que irse, no tenga que salir corriendo, ¿sí? Les agradezco que hayan llegado puntuales y vamos a comenzar. El seminario de esta noche tendría como título Eros y Clínica, una raya, ya lo escribiré aquí, metáforas. De hecho, este seminario es totalmente ad hoc con los colegas que me han invitado de metáfora, así que dedicado a compañeros y compañeras. Bien, hoy vamos a abordar la cuestión de la transferencia poniendo el acento fundamentalmente en el campo de la clínica. El primer encuentro fue principalmente lo que atañe al campo de lo social. El segundo tuvo que ver con la episteme y hoy va a tener que ver con la clínica. Y voy a partir de dos enunciados de Lacan que trabaja en diversas clases. El primer enunciado es este. Está en la página 47 de la edición castellana y dice así: el problema del amor nos interesa en la medida en que nos permitirá comprender qué ocurre en la transferencia. Es decir, si nosotros estamos problematizando lo que tiene que ver con el amor, es porque es eso lo que nos va a permitir pensar la transferencia. Dice, vuelvo a leer: el problema del amor nos interesa en la medida en que nos permitirá comprender qué ocurre en la transferencia y hasta cierto punto a causa de la transferencia. El segundo enunciado de Lacan está en la página 49 de la edición en castellano y dice así: trato de abordar el problema de la relación del analizado con el analista, que se manifiesta mediante ese fenómeno de transferencia tan curioso, de la manera que se ciña a él lo más posible y eluda lo menos posible sus formas. Continúa Lacan: todo analista lo conoce, pero en mayor o menor medida se intenta abstener de su peso propio hasta evitarlo. A este respecto, lo mejor que podemos hacer es partir de una interrogación acerca de aquello que el fenómeno de la transferencia imita hasta el punto de confundirse con el amor. Es decir, Lacan de algún modo hace una analogía y vincula íntimamente al amor con la transferencia. Se podría decir que había una relación de analogía, pero casi también de identidad. Si uno lee el texto de Freud sobre el amor de transferencia, Freud no duda en decir que la transferencia es amor. Es decir, ahí habría en Freud una identidad entre transferencia y amor. Sin embargo, en el momento en que uno quiere problematizar el campo clínico, tal vez podríamos comenzar no tanto por una identidad entre transferencia y amor, sino una analogía. Una analogía, ¿por qué? Porque si uno ve a la letra, el texto de Lacan no dice el amor, en la primera que les leí, no dice el amor nos interesa en la medida que nos permitirá comprender qué ocurre en la transferencia. No, lo que dice es el problema del amor. Entonces, había una identidad entre el problema del amor y lo que sucede en la transferencia, y lo que ocurre en la transferencia. Ahí es donde se trataría de una analogía. Una analogía es algo que está vinculado sin necesariamente ser lo mismo. Entonces, esto implicaría que si el problema del amor
nos interesa en la medida en que nos permite comprender qué sucede en la transferencia, tendríamos que preguntar, campo de identidad, ¿qué es el amor?, para poder pensar qué es la transferencia. Pero en la dimensión clínica tendríamos que problematizar cuál es el problema del amor para ver qué sucede en la experiencia de la transferencia. Lacan es claro. En este dispositivo de la clínica psicoanalítica participan dos personajes, por llamarlo así: el analista y el analizador. Más adelante vamos a ver que no se trata tanto de personajes, sino de posiciones. Ahí está la posición del analista, que es quien escucha, y está la posición del analizante o el analizado, que es quien va allí con su sufrimiento a ser escuchado. Sin embargo, no están solamente ellos dos, está también la transferencia. Es decir, que está el analista y está el analizante vinculado al analista por el campo de la transferencia. Si uno vuelve a leer la segunda enunciación de Lacan, dice así: trato de abordar el problema de la relación del analizado con el analista, que se manifiesta mediante ese fenómeno de transferencia, tanto que llega a confundirse con el del amor. Entonces, estamos ante una situación. Tenemos por un lado el problema del amor, tenemos la dimensión del analista y del analizante, y tenemos la cuestión del amor. Lo que como analistas nos convoca es la pregunta por el ser del paciente, por el ser del analizante. Es decir, ¿qué le sucede en su existencia? En eso que deviene, en eso que vive, en eso que sufre, en eso que de algún modo transita. Lo que Lacan propone es que justamente no se podría pensar el ser del analizante sin incluirlo en tanto analizante con el problema o la cuestión de la transferencia. Ahora fíjense lo que es importante. Hay muchas prácticas, sí. Hay diversas psicoterapias, hay diversas prácticas médicas y está la práctica psicoanalítica. ¿Cuál sería la singularidad de la práctica psicoanalítica en relación a otras prácticas clínicas? Justamente porque el psicoanalista reconoce que en aquel que acude a un espacio psicoanalítico, como en todas las prácticas, sí, es porque tiene que ver con un dolor. Es decir, quien va a pedir un psicoanálisis, quien va a solicitar un psicoanálisis, lo que va a solicitar es que alguien pueda escuchar algo de su dolor de la existencia, del cuerpo, de la historia, todas las dimensiones del dolor. La singularidad de la escucha analítica es que para el psicoanálisis, en ese dolor y en esa demanda, se juega algo del orden del saber. Para el psicoanálisis, el sufrimiento atañe al campo del saber. ¿En qué sentido? En que de algún modo el sujeto sufre y puede hablar de su sufrimiento, pero en relación a ese sufrimiento, a ese dolor, el sujeto, el analizante, no sabe, por ejemplo, por qué sufre así. El sujeto no sabe de dónde viene este sufrimiento. El sujeto no sabe incluso cómo se instaló en su existencia. Y fundamentalmente no sabe qué hacer con él, más que acudir a un lugar donde espera que ese dolor sea recibido. Pero no sabe una serie de circunstancias. Justamente lo que el psicoanálisis plantea es que lo que marca la existencia de un sujeto es este no saber.
De hecho, podemos definir al inconsciente como un saber que no se sabe. Fíjense, en el inicio, cuando Freud comienza la práctica del psicoanálisis, quienes llegaban fundamentalmente a su consultorio por la época, finales del siglo XIX, se trataba de estas mujeres, también hombres, hablaré nada más de estas mujeres, que se les llamaba histéricas. Y las histéricas llegaban con sus síntomas, por ejemplo, que tuviera dolores en las piernas, que tuviera anestesia del campo de la anorgasmia, dificultades con el lenguaje, dificultades motrices. Estas mujeres llegaban con ese dolor, no sabían de dónde venían, estaba instalado allí. Fíjense, ¿qué es lo que el psicoanálisis descubre? Que ese síntoma, dolor de cabeza, estreñimiento, imposibilidad de caminar, cambio de lengua, olvido de una serie de cuestiones, anorgasmia, todo eso, ese síntoma, sabía algo que el sujeto no sabía. Es decir, el síntoma era un saber sobre la historia del sujeto que el sujeto desconocía, que lo determinaba. ¿Qué es lo primero que hace Freud? Si el sujeto no sabe de dónde viene el síntoma, es porque hay algo del orden de lo inconsciente que está en ese saber. Y entonces Freud hipnotizaba a sus pacientes, llegaba al momento supuesto de la génesis de ese síntoma, es decir, el trauma como causante, lo ponía en palabras y supuestamente el síntoma desaparecía. Fíjense qué interesante, el síntoma sabía lo que el sujeto no. El síntoma era un texto cifrado de la historia del sujeto que el sujeto desconocía. Por lo tanto, lo primero que el psicoanalista reconoce es que él o ella que vaya a su práctica clínica está atravesada por un no saber que constituye su síntoma. En la actualidad ya no es tanto la histeria lo que hace que la gente asista a los consultorios. Principalmente es la depresión, la tristeza, la melancolía. De hecho, ustedes saben que el año que viene, según la OMS, el suicidio será la primera causa de muerte mundial. Más que ninguna otra, el suicidio. Es decir, estamos ante una verdadera crisis de la existencia. Los sujetos, él o ella que van al psicoanálisis, precisamente no saben qué es lo que constituye el origen y el modo como se organiza ese dolor psíquico. Uno podría decir que el sujeto, en tanto no sabe qué es lo que constituye su dolor psíquico, su causa, sus modos y qué hacer con él, uno podría decir que justamente el sujeto que acude a una experiencia psicoanalítica está en falta de saber, no solamente porque su dolor es algo que lo atraviesa, sino porque le falta el saber sobre ese dolor. Y es allí, en el momento en que el sujeto está en falta en relación a su saber, que hay una vinculación entre la experiencia de aquel que se acerca a un dispositivo psicoanalítico y lo que atañe en el campo del amor. Lo que vincula al sujeto que hace una demanda analítica y la experiencia del amor es la falta. El sujeto está en falta de saber, y lo hemos dicho, el amor es la experiencia de la falta. En este seminario voy a intentar, no las conté exactamente, pero creo que voy a dar 6 definiciones del amor. Esta es la primera que surge directamente de todo lo que Lacan trabaja, que es: el amor es la experiencia de la falta. Dice Lacan en la página 50 de la edición castellana: después de todo, no se trata sino de captar de inmediato qué tienen de análogo
este desarrollo y estos términos con la situación de partida fundamental del amor. Es decir, que justamente la analogía es entre un sujeto en falta y el campo del amor. Y lo que Lacan va inmediatamente a incluir es, si queremos pensar que la transferencia es análoga al campo del amor, tendríamos que ver qué es el amor. Y el modo como Lacan trabaja la posibilidad de pensar el amor es justamente a partir de dos posiciones en el campo del amor. Estaría el campo del amante o el enamorado, por decirlo así. Esto es el estrés. Y el campo del amado o erótico. Lacan va a decir, estos son las dos posiciones frente al amor. Estaría el amante o erastés o el amado o erómenos. Lo que los vincula es justamente el campo de la falta. Fíjense, el amante, el enamorado, no sabe qué le falta que le pide al amado. Es decir, está en falta respecto a saber lo que le pide a este que es su amado. Él no sabe qué es lo que el otro le daría, pero él sabe que lo necesita y que quiere que él le dé algo. Primera dimensión de falta. Pero el amado, en este caso, fíjense, este estaría en el campo del sujeto, el erastés, el amante, el enamorado. El amado, que estaría en el lugar del objeto, el amado tampoco sabe. Es decir, no sabe qué es lo que tiene. El erastés no sabe qué es lo que pide y el amado no sabe qué es lo que tiene. En el fondo, lo que los vincula es el no saber. Y justo en contra de cualquier posición romántica, lo que Lacan va a señalar es que en esta dimensión de que el amante no sabe qué es lo que le pide y el amado no sabe qué es lo que tiene, lo que acontece en el campo del amor es una discordancia. Dice Lacan, entre estos dos términos de erastés y erómenos, que constituyen en su esencia el amante y el amado, observen ustedes que no hay ninguna coincidencia. Lo que le falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Ahí está todo el problema del amor. Que se sepa o no se sepa no tiene ninguna importancia. En el fenómeno se encuentra a cada paso el desgarro, la discordancia. Basta con estar en el tema, con amar, para estar atrapado en esta inercia, en esta discordancia. Primera definición, el amor es la experiencia radical de la falta. Segunda definición, el amor es la vivencia de una profunda discordancia. Si hay una posibilidad de identidad al decir que la transferencia es amor, y si hay una dimensión de analogía al decir que la transferencia es tan parecido al amor, que preguntarle al amor nos permitiría pensar el problema de la transferencia, es decir, si el problema del amor nos permite pensar la cuestión de la transferencia, y estos dos elementos aparecen como fundantes de la dimensión amorosa,
es precisamente por ello, porque Lacan quiere preguntar al amor para saber qué es la transferencia, que recurre al texto de El banquete que ustedes han leído y que él comenta a lo largo de la primera parte del seminario de la transferencia. Entonces, lo que les propongo es volver al seminario al diálogo del banquete de Platón para poder preguntar qué es el amor y entonces pensar qué es la transferencia. Fíjense, este es el tercer encuentro. De algún modo, estos tres encuentros están poniendo las bases para que ya a partir del cuarto y el quinto entremos en el meollo del asunto. Me interesa mucho este seminario justamente porque va a tener que ver con la clínica y sería el último seminario antes de entrar al meollo del asunto de qué es el amor y qué es la transferencia. Había que hacer todo este recorrido para en el próximo ya poder puntuarlo de manera más precisa. Hoy vamos a hablar de la dimensión divina del amor. Hay dos invitados, hay dos participantes en este banquete, que en el fondo no es un banquete, es un convite. Dos invitados que hablan fundamentalmente de la dimensión divina del amor. Por un lado está Fedro, una especie de teólogo, hipocondriaco, y por otro lado está Agatón, que además es el que recibe a todos en su casa, que está festejando que acababa de ganar un premio importante, y es un poeta trágico. Fíjense, tanto el teólogo, el mitólogo, como el poeta van a plantear que Eros es un dios. Voy a comenzar con Agatón, que es el anfitrión, es el poeta trágico. Decir rápidamente, porque tenemos muchas cosas. Agatón no es cualquier personaje. Se dice que Agatón está a la altura de Sófocles, de Esquilo y de Eurípides. Digamos que los cuatro grandes poetas del periodo clásico serían ellos: Agatón, Eurípides, Sófocles y Esquilo. De hecho, su poema, que en griego se llama Antos, que es traducido como flor, está catalogado como el primer texto surgido de una invención literaria que no narraba las historias de los dioses. Podemos decir que él es el primer creador literario de la historia de Occidente en el sentido más puntual. Por eso no es cualquiera el que va a hablar del amor y de el amor como un Dios. Y comienza diciendo: hablemos de Eros tal cual es. Es decir, ¿cómo es Eros? Y él dice: Eros es el más feliz, es el Dios más bello, es el más excelente, es el más joven de los dioses. También es delicado y fluido. De hecho, Eros aparecería como el padre del bienestar, la languidez, la delicadeza, los agasajes, que está bueno, ¿no?, el ardor y la pasión. Ese sería el dios Eros. Ahora, ¿cuáles serían las virtudes de este megadios? Bueno, las virtudes son bastantes. Todo esto está en el texto que ustedes leyeron de Platón. No injuria ni a Dios ni a hombre. Fíjense qué importante que el primer valor que se le da a un Dios es que no injuria. Hoy en día el Dios Facebook sirve para injuriar a cualquiera que se ponga en la mira, pues habrá que retornar a la parte erótica de la no injuria. Entonces, su primera virtud, su primera cualidad es que no injuria ni a Dios ni a hombre. Participa de la justicia, la moderación, de la soprociné. Es el más valiente, es un Dios poeta y además es
un Dios que hace poeta a quien toca. Es sabio, muy sabio. Además, es maestro de Apolo. Vean ustedes lo que nos propone en el párrafo 197a de la edición griega. Se nos dice: Apolo inventó el arte del arco, la medicina y la mántica, guiada por el deseo y el eros, de modo que también él es discípulo de Eros. Imagínense, Apolo es discípulo de Eros. Y las musas inventaron la música, Hefesto la forja, Atenea el arte del tejido y Zeus el de gobernar tanto a los dioses como a los hombres. Todos estos asuntos fueron establecidos por Eros. Además, es en su origen el mejor. Dice: es evidente que los asuntos de los dioses fueron establecidos una vez que hubo nacido Eros, gracias a su belleza, antes de lo cual, como dije al principio, había cosas tremendas entre los dioses. Es decir, que a partir, esto está en el párrafo 197b de la edición griega, que a partir del nacimiento de Eros, todo cambió. Es tan vehemente, esa palabra está tan vehemente, cuando uno se pelea, ¿no? Ella te dice: no me grites. No te grito, soy vehemente. Entonces ya se te queda, eres bien vehemente. Cuando termina Agatón, bueno, aquellos estaban felices, vino un aplauso en viva, ¡qué barbaridad!, ¿no? Incluso Platón lo dice así: dijo Aristodemo que cuando dejó de hablar Agatón, todos los presentes lo aclamaron, porque el joven se había expresado de un modo acorde para consigo mismo y para con el Dios. Sí. Sin embargo, si ustedes leyeron el texto de Platón, no me dejarán mentir en que esta reacción de los comensales, de los invitados, es un poco exagerada. O sea, sí, bueno, Agatón dice cosas muy bellas sobre el Dios, de lo que es y cuáles son sus cualidades, pero en realidad, para ser el poeta trágico que es y para ser el primer creador de la ficción literaria en la historia de Occidente, lo que dijo de Eros como el gran Dios no es tan alucinante. De hecho, es bastante insulso lo que dice Agatón. Lacan lo llama un fiasco. Lo que dice Agatón es un fiasco. Se trata de un discurso macarrónico. Ese es el diagnóstico que le da Lacan al discurso de Agatón. Y Lacan dice, una de dos: o no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que hace, o, y esto es lo que me parece importante, se está burlando. Ese es el punto importante. Parece ser que Platón coloca al poeta trágico en posición de burlarse del amor, mientras que al cómico, ¿no?, que vimos en la clase pasada, lo coloca haciendo la dimensión más seria cuando habla del Sphaeros, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la esfera. Este poeta lo que nos muestra es que el amor es también un sentimiento cómico. Lo interesante es que mucha gente, y nosotros evidentemente ni Lacan ni los psicoanalistas somos helenistas, hay que haber leído el texto de Platón con mucha atención para darse cuenta que Platón durante muchos momentos muestra la dimensión cómica del amor. Y se trata este texto del banquete también de un texto que atañe a lo cómico.
Es decir, Platón introduce en la definición del amor lo cómico, la risa, el juego, la burla y, lo voy a tratar de mostrar, la ironía. Si ustedes recuerdan, cuando se hizo el orden, ¿no?, había una cierta estructura donde tenían que hablar según estuvieran sentados. Y entonces primero empezó Fedro, después Pausanias, y después de Pausanias sería Aristófanes. Pero le dio hipo, ¿se acuerdan? Que hay un momento en que le da hipo, y entonces como tiene hipo, no puede hablar en el orden que le tocaba, y entonces habla el Xímaco, el médico. ¿Por qué tiene hipo? ¿Por qué tiene hipo Aristófanes? Porque se está muriendo de la risa de lo que acaba de decir Pausanias. Entonces, tanta risa, ¿ven? Cuando le da tanta de hipo, ¿no? Y entonces, esto no se lo dice cualquiera a Lacan, se lo dice Poiré, el gran epistemólogo que tiene que ver con el mundo cerrado, el universo infinito, el texto que trabajé la vez pasada. Le dice, cuando sepamos leer que ese hipo tenía que ver con la risa, podremos entender cómo se está construyendo lo que tiene que ver con este diálogo maravilloso. Y entonces se imaginan uno leyéndolo todo serio, hasta subrayando, ¿no? ¿Qué estás haciendo leyendo a Platón? ¿Y qué? El amor, el convite, el banquete, uno de los textos más citados en Occidente. Bueno, pues es un texto donde dice que el amor tiene que ver con la risa. No es la única dimensión donde Platón podría señalar los guiños de la risa. También, cuando habla Pausanias, ¿no?, que es el que se mueren de la risa, que es, digamos, el más visible, dice Pausanias pausó, y hace todo un juego de palabras en griego con Pausanias y pausa, y a todos les da muchísima risa después de que habló Pausanias que pause. Pero desde antes, en la primera página de lo que tiene que ver con el diálogo de Platón, ¿sí?, dice que Apolodoro iba caminando, ¿se acuerdan? Y le dicen Apolodoro falereo, ¿no? Falereo. Y entonces pues uno dice, pues debe ser así como Pitágoras de Samos. No, falereo es un juego de palabras que tiene que ver con falus. Y entonces, ¿no?, llamar a Apolodoro sería una homofonía entre falereo y falos, que de algún modo implica una burla. Incluso uno de los estudiosos de Platón dice, esto indica también que Platón inicia esta obra de un modo muy firme como una comedia. Es decir, nosotros leyéndolo todo serio, subrayando con rojo amarillo y poniendo... Y se trata de una comedia. Es verdad que también hay cosas muy serias, pero si ustedes no pueden leerlo como comedia, una parte importante de lo que tiene que ver con el amor se escapa. Pero no solamente es Platón con el juego de palabras, no solamente es el hipo de este Aristófanes, sino que justamente después de que acaba de hablar Agatón, el poeta, Sócrates dice lo siguiente, ustedes lo leyeron. Es el parágrafo 199A. Esto porque como hay diversas versiones. Dice Sócrates, adiós elogios. Definitivamente no voy a hacer un encomio de este tipo, pues no podría hacerlo, en verdad no. Y Sócrates da un golpe de timón y dice, en cambio, si están de acuerdo, pretendo decir cosas verdaderas a mi modo y no en confrontación con los discursos de ustedes para no ser motivo de risa. Eso significa
que hay toda una dimensión fundamental en este diálogo que tiene que ver con la risa, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con lo cómico. En ese sentido, otra definición del amor: el amor es la más bella ironía. Porque me parece que la dimensión cómica, la dimensión risible, la dimensión juguetona que Platón introduce es porque si hay una experiencia irónica, es la del amor. Y nos da risa. O sea, el amor tiene mucho de cómico, ¿no? Incluso no necesitamos dar ejemplos, nada más acuérdense cómo se pone uno cuando está enamorado. Te gana la risa. Pero la risa, lo cómico, de algún modo me parece que en el texto de Platón desembocan en la ironía. ¿Qué es la ironía? La ironía es una bisagra entre la ética y la estética. En ese sentido, el amor es la más bella de las ironías. Pero ¿por qué tanto pinche énfasis en la risa, en lo cómico, en lo irónico? ¿Por qué? Está bien, qué bueno. Yo lo había leído muy serio, ahora me reiré. No, y es que de algún modo me parece, y Lacan lo deja ver, que si existe esta dimensión de Platón, de la risa, de la ironía, de lo cómico, es porque justamente la risa apunta a lo indecible. Cuando no sabemos algo, nos reímos. Cuando hay algo que no podemos decir, aparece la risa. Cuando tú no le quieres decir algo horrible a alguien que quieres, utilizas la ironía. Y justamente el amor es una experiencia que tiene que ver con esa dimensión indecible que aparece en la risa, que aparece en la ironía, que aparece en lo cómico. Es muy interesante cómo Platón reconoce que hay una zona de lo indecible que solamente puede plantearse por una analogía, por ciertos guiños de lenguaje, por algo que atañe a la dimensión del juego y que tiene que ver justamente con lo inclasificable. La risa es el signo de lo inclasificable. En ese sentido, otra definición: el amor es una risa inoportuna. Basta llegar a casa, y si tienen adolescentes que están en la sala, ¿no? Nada más cuando uno escucha la risa, ya nació el amor. O se están fajando, que es casi lo mismo. Para Lacan, para Platón, para el psicoanálisis, el amor tiene que ver con lo trágico, pero también con lo cómico. Ahora vayamos a Fedro. Si ustedes se dieron cuenta, yo no seguí el orden que sigue Platón en la presentación de los invitados. El primero fue Pedro, ¿no? Y Agatón es justamente antes de Sócrates. Yo hablé primero de Agatón para poder señalar esta cuestión de la risa, y ahora hablaré de Fedro, que es el primero que interviene en el campo del discurso. Fedro, no lo escribo en griego, dice que Eros es un metateos, es decir, algo así como el gran Dios. Y es el gran Dios, fíjense qué interesante, porque Fedro dice, leyendo lo que tiene que ver con la historia y la teología griega, que Eros no tiene padre. Es decir, tiene que ver con eso originario. Lo toma fundamentalmente de la teogonía de Hesíodo. La teogonía de Hesíodo lo malo de la edad es que uno necesita lentes para leer. Pero después, conforme va avanzando, uno necesita lentes para ver dónde dejó los lentes para leer. Entonces, hay quien usa unas cositas aquí, se lo puede. Es otra opción.
En el capítulo justo de los orígenes, cuenta Hesíodo: en efecto, todos los que de Gea y de Urano nacieron, los más terribles de los hijos, eran y odiosos al Padre desde el principio, y cada vez que uno de ellos apenas aparecía se escondía en el seno de Gea y se alegraba por su obra malvada, Urano lo mataba. De ahí viene lo que habíamos leído, lo de Afrodita. Pero antes dice, este es el origen. Este no está en griego, pero les voy a hacer la traducción simultánea. Es cuestión de, como ya estamos así en Cuernavaca, hace calorcito, más o menos así como en Míconos, ¿no? Dice: de abismo, Erebo y la negra noche nacieron. La noche, luego Éter, Hemera nacieron, que ella concibió y parió, habiendo a Erebo unido en amor. Gea procreó primeramente igual a sí misma, a Urano estrellado, y después a Eros. No tiene padre. Entonces, si no tiene padre, es un metateo, ¿sí? Es un gran dios. Es justamente Fedro quien habla del amante y del amado. Ustedes lo leyeron, dice: si hubiera un ejército invencible, sería un ejército de enamorados. ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado, jamás quiere pasar por alguien indigno ante los ojos de su amante. Y cuando uno es un amante, jamás se permitiría ser ensuciado en su honor y su dignidad frente a los ojos de su amado. Si hubiese un ejército invencible en la faz de la tierra, sería el ejército de los enamorados. Eso lo tomará después Hölderlin cuando habla de la República de los Poetas. Imagínense una república de poetas justo con un ejército de enamorados. Lo único que podría echar a perder esa utopía es que alguien plagiara una tesis. Pero fuera de eso, sería el mundo ideal. Erastés Erómenos. Fíjense que el verbo amar en griego es erón. Y de algún modo, amado aparece como participio, mientras que amante está en el lugar del sustantivo. Ambos pueden verse como participio, pero es interesante que amado está en lugar del participio, mientras que amante está en el lugar del sustantivo. ¿Cuál es la propuesta de Fedro? ¿Ustedes la leyeron? El amante es más divino que el amado porque está inspirado por el dios Eros. Esa es la gran propuesta de Fedro. Y da 3 ejemplos históricos: Orfeo, Alcestis y Aquiles. Conocemos la historia, simplemente la retomo para poder seguir la argumentación. Orfeo era un gran músico, tocaba grandes instrumentos y con la música podía seducir a cualquiera, incluida a una de las musas más importantes de la historia, a Calíope. Calíope, como le sucede a algunas mujeres, pues decide que va a ir a dar un paseo lejos de la música de su amado, porque aunque toca bien, la tiene ya un poco harta con su lirita esa, ¿no? Entonces va a pasear y la pica una serpiente y entonces muere. Desesperado, Orfeo va y le pide a los dioses del infierno que por favor le permitan
traerse a su mujer porque no soporta vivir sin ella. Al principio dice que no, dicen que no, pero les toca una música maravillosa y con esa música los convence. Pero le dicen, te damos una condición: tú tienes que caminar delante de ella, ella tiene que ir atrás, y conforme salen de Hades tú no puedes voltear la mirada. El trayecto se hace larguísimo y Orfeo, creyendo que por fin ha llegado a la tierra, voltea hacia atrás sin darse cuenta que un pie de su musa todavía está en la oscuridad y es castigado por siempre viviendo con un fantasma. Esa es la historia de Orfeo. Hay otra historia también de enamorados del amor, que es la de Alcestis. Apolo, que alguna vez fue herido, es recibido con un gran cariño y hospitalidad por el rey Admeto. El rey Admeto cuida de Apolo y Apolo le da un regalo. El regalo es este: no te irás cuando venga a buscarte la muerte. Podrás no irte en el momento de la cita con la muerte, pero hay un pero. En tu lugar, la muerte tiene que llevarse a alguien. Tú te podrás quedar, pero alguien se tiene que ir en tu lugar. El padre no quiso, los hijos tampoco. La única que aceptó colocarse, sustituir al rey Admeto y que se la llevara a la muerte era Alcestis. Pero puso una condición: sí, me voy, pero la condición es que tú nunca vuelvas a estar con otra mujer, ni te cases, ni te emparejes, ni uses la brocha con otro bote de pintura. Imagínense, ahora sí que la muerte o la libertad, la bolsa o la vida. Y el rey, pues era sabio, dijo: sí, amor, vete con ella viva, yo aquí me quedo. Ustedes conocen la historia, y si no la conocen se las cuento rapidísimo. Cuando Heracles llega a ver al rey y le cuentan que la esposa murió, va en lucha contra la muerte y le lleva una mujer al rey. El rey al principio no quería, pero después de tanta insistencia acepta, y quien es su esposa. Es decir, que Heracles regresa con Alcestis y este es como un final feliz. Pocos finales felices hay en la mitología, disfruten. Y la tercera historia, tengo que apurarme, es la de Aquiles, el famoso Aquiles, héroe de la Ilíada. Ustedes saben que Aquiles es un guerrero, tiene que ver con el caballo de Troya, y está enamorado, perdidamente enamorado de Patroclo. Y Patroclo, como Aquiles, pero primero Patroclo, muere en la ladera de Troya, asesinado por un mortal que se llama Héctor. Lo que hace a esto una historia de amor es que la madre, la diosa madre, le dice a Aquiles: quédate aquí con tu padre, conmigo, vivirás tranquilo, tendrás tu poder y tus tierras. Si te vas por la venganza contra Héctor, no solamente morirás, sino perderás todo. Y en la decisión, Aquiles justamente va a vengarse de Héctor, lo mata, y después dice la mitología que se recuesta sobre el lecho de Patroclo. Lo que Fedro dice es que el más amado de todos no es Orfeo, porque en el fondo Orfeo va por un fantasma.
que tampoco es Alcestis, porque Alcestis está en el lugar del Erastés, es decir, de la enamorada. ¿Por qué Apolo es el que enamora a los dioses y lo hacen prácticamente invencible salvo por el talón, que es por donde lo mata Paris? Porque justamente Apolo está, Aquiles. Apolo está viendo lo que estoy diciendo, pero Aquiles, y este es el punto, lo que plantea Pedro, es decir, Platón, es que está en el lugar del amante. Y dice: pero en realidad, si bien los dioses aprecian muchísimo esa excelencia, la de Eros, sin embargo, admiran y se complacen más y se sienten mejor cuando el amado ama al amante que cuando el amante ama a su amado. Y dice: pues el amante es más divino que el amado porque está inspirado por el dios Eros. Y de aquí Lacan toma algo fundamental. ¿Por qué el más querido por los dioses es Aquiles? Porque Aquiles estaba en el lugar del amado y deviene amante. Es decir, sustituye su lugar de amado por el de amante. Es por eso que los dioses lo aman, porque él, siendo amado, obra, construye, hace como un amante. Y es de allí, de esta historia de Fedro, donde Lacan va a avanzar algo fundamental. Si Aquiles es el maravilloso, es porque en tanto amado se comporta como amante. Es decir, que siendo amado, sustituye su lugar de Erastés. Y se trata de una sustitución. ¿Y qué es una sustitución? Es una metáfora. Y aquí está todo el meollo del asunto de la propuesta de Lacan. La sustitución, lo que hace al amor, lo que es lo estructurante del amor, el corazón del amor, es cuando se sustituye este que estaba en el lugar de amante, sustituye al lugar del, el que estaba en el lugar de amado, deviene amante. Esa sustitución del que era amado, que deviene amante, es decir, que el amado sustituye al amante, es la metáfora fundamental del amor. El amor aparece cuando eso ocurre, cuando el amado deviene amante, cuando se produce esta metáfora que en lugar de ser amado es el amante. Dice Lacan: de esto hemos partido, del amor como Dios, es decir, como realidad que se manifiesta. Así, no podemos hablar de él sino como mito. Esto es también lo que me autoriza a fijar ante ustedes la orientación de lo que está en juego, dirigiéndoles hacia la fórmula, la metáfora, la sustitución del Euromenos por el Erastés. Es esta metáfora la que engendra la significación del amor. Es muy conveniente no detenerse en este punto todavía y decir que al otro lado hay amor, o sea, el tuyo, cuando eres tú quien al principio era Eromenos, el objeto amado, y de pronto te conviertes en Erastés, el que desea. Todo mito se relaciona con lo inexplicable de lo real y siempre es inexplicable que algo responda al deseo. Y la metáfora que da Lacan es muy bonita. Está, ustedes la leyeron, en la página 65. La voy a leer, es un poco larga,
pero muestra justo lo que estamos trabajando. Para materializar esta metáfora, esta sustitución, dice: tengo derecho a completar mi imagen y hacer de ella un mito. Y dice: esa mano que se tiende hacia el fruto, o hacia la rosa, o hacia el leño, a ese leño que de pronto se enciende, su gesto de alcanzar, de atraer, de atizar, es estrechamente solidario con la maduración del fruto, la belleza de la flor, la llamarada del leño. Es decir, si uno estira la mano, es porque está el fruto maduro. Si la mano se extiende hacia la flor, es por su belleza. Si uno extiende la mano hacia el fuego, es porque se ha atizado. Y dice: pero cuando en ese movimiento, al alcanzar, de atraer, de atizar, la mano ha ido ya hacia el objeto, lo bastante lejos, si del fruto, de la flor o del leño, surge entonces una mano que se acerca al encuentro de esa mano que es la tuya, y que en este momento es tu mano que queda fijada en la plenitud cerrada del fruto, abierta de la flor, en la explosión de una mano que se enciende, entonces allí se produce el amor. El amor es el milagro que se produce cuando el que está en el lugar del amado, frente al amante que estira la mano para tocarlo, cuando el amado también da su mano, ese milagro es el amor. Uno podría decir que el amor es una metáfora, es decir, la sustitución del eromenos por el erastés, o también podemos decir que el amor es el milagro del hogar. Hasta aquí Lacan. Recuerden que el encuentro de hoy se llamaba Eros y Clínica / Metáforas. Yo les quiero proponer, para pensar esto más allá del texto de Platón e incluso más allá del seminario de Lacan, les quiero proponer una metáfora para pensar lo que atañe directamente a lo que es la clínica psicoanalítica. En la primera clase, en el primer encuentro, Lacan da el nombre completo del seminario. El seminario no se llama la transferencia. El seminario se llama la transferencia en su disparidad subjetiva, su presunta situación y sus excursiones técnicas. Así se llama el seminario. No se llama la transferencia. Se llama todo eso. Fíjense, la transferencia en su disparidad subjetiva. Sí, justamente, si hay una disparidad es entre el amante y el amado, porque uno no sabe lo que quiere y el otro no sabe lo que tiene. Se trata de una función del sujeto del deseo y del objeto del deseo. Hay una disparidad. Esa es la primera dimensión. ¿Sí? Pero la otra es la pretendida situación, dice Lacan. Su presunta situación. La palabra presunta es para decir que me sitúo en oposición, o al menos en una posición correctiva respecto a decir que se trata de una situación. No, la transferencia no es una situación. La transferencia, dice Lacan, si uno piensa con la topología adecuada, la transferencia es una experiencia. Quiero detenerme un poquito aquí. No es lo mismo sentimiento, afecto, emoción que experiencia. Muchas
muchas veces en algunas clínicas se exacerba la dimensión del sentimiento, donde tiene que haber una catarsis,